Charles, hablemos del tema del momento. Sí. Son días cruciales para Occidente y por más que el tema no ocupe la centralidad en los medios, Irán y las potencias están cerca de un nuevo acuerdo nuclear. Mientras Occidente está ocupado en Ucrania, sancionando a Rusia y por otro lado preparan en paralelo el levantamiento de las sanciones contra el régimen teocrático en Teherán, vamos a hablar con Babek Itzhaki, periodista irano-israelí nacido en Teherán y corresponsal de Iran International en Israel. Babek, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué se cuenta en Irán hoy en día respecto al acuerdo nuclear? ¿En qué estado está? Es la pregunta del $1.000.000, si se firmará o no el acuerdo nuclear. Tanto en Irán como en Estados Unidos e Israel hay muchas opiniones diferentes. Los que dicen que hay que aceptar la firma y quitar las sanciones a Irán, sanciones muy duras que han llevado a Irán a una situación económica muy mala. Hay gente que pasa hambre. Hay otro sector mucho más conservador dentro de Irán que se opone a la firma. Sostienen los principios del jumeinismo, el gran líder espiritual de la revolución iraní que dijo: no se hacen acuerdos con Estados Unidos y tampoco hay que olvidar a la Guardia Revolucionaria, que quedarán en la lista americana como organización terrorista. Eso es un tema de suma importancia para los iraníes. Por el momento, todo lo que tiene que ver con el acuerdo avanza a paso muy lento. Pero en Irán se calcula que finalmente se firmará. No hay que olvidar que la firma del acuerdo depende, al final de cuentas, de la decisión del líder supremo, Ali Khamenei, quien es en definitiva el que dará la aprobación y entonces se podrá firmar. Habrá que esperar y ver cuál es su actitud, aunque creo que estamos encaminados a la firma del acuerdo. Charles, vamos a recordar que el acuerdo fue y vino, se pasaron los drafts del acuerdo nuclear entre las potencias a través del mediador europeo Josep Borrell, de ahí a Teherán, de Teherán lo devolvieron y de ahí de la Unión Europea lo pasaron a Washington, Washington lo analizó, devolvió la respuesta al mediador europeo y ahora el acuerdo está siendo analizado en Teherán. Hasta el próximo fin de semana tal vez van a haber novedades. Todas estas idas y vueltas es un típico caso de negociación en el Medio Oriente, donde todo gira, y no me asombraría que cuando estén por firmar, los iraníes digan: momento, el artículo 5, inciso pequeño F, no me sienta muy bien, y todo comience otra vez a dar vueltas. Pero dilatar es el nombre del juego. Exactamente. De eso y de otros aspectos que tiene que ver con el rumbo hacia el nuevo acuerdo nuclear y las consecuencias para Israel, vamos a hablar en el próximo segmento con Babek, nuestro invitado. Y uno de los temas más interesantes, que son los que menos se mencionan, es el dinero. El dinero que hay detrás de este acuerdo, más allá del progreso del acuerdo nuclear, es qué pasa con los miles de millones, o qué pasará con los miles de millones de dólares a los que tendrá acceso Irán a partir de que se levanten las sanciones. En cierta forma, el destino de Occidente se está reconfigurando en estas horas mientras las potencias negocian un acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán. Pese a la objeción de Israel y a las reiteradas afirmaciones en el sentido de que Jerusalén no se ve obligada a respetar dicho pacto y que mantendrá una postura activa respecto al plan nuclear de Teherán. Babek Itzhaki es un periodista irano-israelí que trabaja para el canal de noticias opositor al régimen en Teherán, Iran International, con sede en Londres y que es transmitido en inglés y en farsi. Y está con nosotros. Babek, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es que llegaste a Israel? Llegué a Israel en 1988, en la época de la guerra Irán-Irak, y nos querían reclutar para ir a la guerra. La situación de los judíos en Irán no era muy buena y yo activaba en la comunidad judía en Teherán. Finalmente nos escapamos por la frontera con Pakistán, pero nos atraparon cruzando la frontera y estuve preso 3 meses. Y luego de que me liberaron,
Un año después, volví a salir, esta vez por la frontera de Afganistán hacia Pakistán, y sin entrar en detalles, desde allí llegué a Israel. Vivo aquí desde entonces, terminé estudios universitarios, trabajo en un medio que transmite en farsi y por primera vez desde Israel, por medio de la televisión en el idioma farsi, con corresponsales y con oficinas, transmitimos la verdad y sin censura todo lo que pasa en Israel y en la región. Transmitimos a Irán. Cerca de 30 a 40 millones de espectadores que nos siguen a diario y tratamos de transmitir las noticias de manera no tendenciosa. Contamos lo que pasa de manera directa a Irán. En estos días estamos hablando de que las potencias de Irán están a punto de firmar un renovado acuerdo nuclear. Una vez firmado, ¿qué pensás vos que va a ocurrir en la región? ¿Cómo se reorganiza la región? ¿Qué influencia tiene este acuerdo para Irán, para Israel, para los países árabes circundantes? Hay que tener en cuenta que si el acuerdo se firma, cambiará todo el escenario en la región. No se vuelve al acuerdo firmado en 2015. Eso pasó en un momento geopolítico muy diferente. Luego de que Netanyahu exhibió los secretos más preciados de Irán, y ahí comprendimos que la República Islámica iba indefectiblemente camino a producir una bomba atómica. Según lo que vemos hoy en Israel, este es un mal acuerdo. Irán tendrá su arma nuclear, lo digo sin miramientos. El acuerdo nuclear no impedirá que Irán desarrolle su programa nuclear con fines militares. Eso es el corazón del proyecto. Es el instrumento que le permitirá mantenerse en el poder y que nadie quiere entrometerse con ellos. Los iraníes tendrán un acuerdo nuclear estando ya al borde de ser un país con capacidad nuclear. Llegará el día en que sean un país que tengan esa capacidad. Israel debe pensar qué hacer en ese momento. Lo que hacen en este momento el primer ministro Lapid y el ministro de Seguridad Gantz frente a los Estados Unidos está bien. Intentan convencer, disuadir, pero no funcionará. Y si se firma el acuerdo o si no se firma, los iraníes tendrán de todas maneras armas nucleares y todo el mundo debe estar preparado para ello. Y les revelo un secreto. No es el fin del mundo. Irán no va a tirar una bomba atómica a nadie. Tiene un objetivo diferente. Decirle al mundo, no se metan con nosotros. Estaremos en el gobierno por mucho tiempo más. Hay que decir que el Irán de la Revolución Islámica nunca atacó a otro país. En la guerra con Irak, Irak fue el que atacó a Irán. No creo que tenga verdaderas intenciones de destruir Israel con una bomba atómica. Es cierto, es un tema peligroso, pero no hay mucho por hacer. En Israel se escuchan muchas amenazas y no he visto a Israel también amenazar con tanta vehemencia. No es lo que pasó en el 82 en Irak con la destrucción de la central atómica o el bombardeo a la central atómica en Siria, pero a Irán, Israel lo amenaza y no veo qué provecho le ha traído a Israel hacer esto. Por otro lado, el pueblo iraní al acuerdo le dará una bocanada de aire fresco. Habrá una mejora en la economía y los americanos podrán decir, vean, la administración de los demócratas consiguió un gran logro, que se firme el acuerdo nuclear. Everybody's happy. Charles, Babek mencionó a la postura israelí. Más temprano hoy habló el primer ministro en una charla con corresponsales extranjeros donde afirmó lo que dijo días atrás. Escuchemos a Lapid. On the table right now is a bad deal. It would give Iran $100 billion a year. This money will not build schools or hospitals. This is $100 billion a year that will be used to undermine stability in the Middle East and spread terror. Hay un elemento dentro de este acuerdo que se llama mucho dinero, money. ¿Cómo va a influir dentro de Irán y a las potencias europeas, sobre todo, el reactivar el acuerdo con Irán y la economía iraní?
Por el momento, los europeos no pueden hacer negocios con Irán debido a las sanciones. La situación económica de Europa es muy complicada debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Y si el acuerdo se firma, podrán volver a hacer negocios con Irán y traer mucho dinero a las empresas europeas. También podrán comprar petróleo, que es lo que más les importa a los europeos, visto lo que pasa con Ucrania. Podrán comprar a precios mucho más baratos. Vemos hoy que los precios de la electricidad en Europa han aumentado un 80%, algo impensado. Con la firma del acuerdo, el valor de la energía puede bajar. Eso también será bueno para Irán. Recibirán miles de millones de dólares. Y la gran pregunta es, todo ese dinero, ¿qué harán con él? ¿Lo usarán para beneficiar al pueblo iraní, que tanto sufre? Que antes de las sanciones compraban $1 por 3.000 toman y ahora lo compran por 30.000 toman. Hay quienes venden un riñón o una córnea o su hígado para poder llevar el pan a la mesa de sus familias. ¿El dinero irá para paliar esta situación o será un gran aporte de dinero para Hezbollah en el Líbano, los rebeldes Houthi en el Yemen o a las arcas del Hamas y de la Jihad Islámica en Gaza, lo que los hará más poderosos y peligrosos también contra la frontera de Israel, tanto en Siria como en el Líbano? Babek, en Iran International publicaron hace días atrás que hay un nuevo sucesor, o por lo menos alguien que está señalado como el sucesor del líder supremo, Ali Khamenei. ¿De quién estamos hablando? El hijo. Mujtaba Khamenei es el tercer hijo de Ali Khamenei, que ya cumplió 83 años. Se dice que está enfermo con cáncer de próstata. Estuvo internado hace poco y por eso ya se piensa en su heredero. No quieren que haya un caos en caso de su fallecimiento. Quienes piensan en eso, la Guardia Revolucionaria, que es una organización central en el poder de Irán. Quienes piensan en eso es la Guardia Revolucionaria, una organización central en el poder de Irán. La economía iraní está en manos de ellos y por eso quieren poner al hijo de Khamenei como heredero, que tiene 53 años, una persona muy carismática que actualmente dirige la oficina de Khamenei. Lamentablemente para Israel hay que decir que en sus ideas es mucho más extremista que su padre. Ha sido colaborador estrecho de Soleimani y de Hussein Taeb, que se ocuparon de desplazar a cualquier candidato posible de heredar el cargo de Khamenei. Ayer escuchamos por primera vez en los canales oficiales de Irán que lo llamaron Ayatollah, el nivel más alto, el rango más alto de Irán que puede tener un líder. Vemos que Mujtaba es el candidato a liderar Irán cuando Khamenei ya no esté. Interesante. Entonces hay un posible ya sucesor tras el líder supremo. Vemos que Irán se está preparando para el día después, pero hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con el interés económico europeo en el acuerdo nuclear. ¿Por qué Europa va a un acuerdo? Lo que les importa a los europeos es salvar su propia economía, que está en crisis. La economía en Europa no pasa por un buen momento. Deben conseguir importar petróleo barato y vender productos elaborados que Irán necesita a altos precios. Eso salvará la economía europea, que por las actuales sanciones tiene cerrado el acceso a Irán. Por otro lado, Irán no puede comprar repuestos ni siquiera para sus aviones. Hubo 7 u 8 incidentes graves de desperfectos en aviones porque no disponen de estos repuestos. El costo de la electricidad en Irán es altísimo, no llegan repuestos para coches y hasta tienen problemas para recibir alimentos y medicinas. Europa puede salvar a Irán. Y hay que tomar nota que cuando la situación económica va de mal en peor,
puede llevar a un levantamiento popular. Y de eso el régimen tiene mucho temor. Y eso es uno de los motivos por los cuales quieren firmar el acuerdo nuclear. Sin duda que una vez firmado, la situación económica en Europa mejorará. ¿A cambio de qué? Ahora, todavía es imposible saberlo. Bueno, muy interesante el análisis. Es obvio que la economía mueve también los hilos de este acuerdo. Y no hay que olvidarse, Babek mencionó problemas con aviones, que hay un avión venezolano-iraní, que no sabemos muy bien a quién le pertenece, de Man Air o de Conavisa, estacionado en Buenos Aires. Lo tratamos la semana pasada, hace 2 meses, y todavía no sabemos si el destino o el resultado de este acuerdo nuclear va a ser la expansión de Irán también en Latinoamérica, o va a quedar recortada solamente a ser como una nueva Corea del Norte, como nos dice Babek. O sea, tenemos la bomba o tendremos un día la bomba, pero no vamos a apretar el botón. Queremos para preservar nuestro régimen. Es un gran punto. O sea, vamos a decirlo en palabras simples, ¿quién va a joder con Irán una vez que tiene una bomba atómica? Ahí está. Creemos que es muy difícil de pensar que alguien se animaría a atacar directamente a Irán sabiendo que pueden apretar un botón y además, más allá de eso, del tema de la amenaza hacia Israel, Babek mencionó bien que en realidad es una forma de resguardar al propio régimen. Con Norcorea. Babek Tzkaki, corresponsal de Aran International en Israel, muchas gracias por estar con nosotros. Thank you very much.